El antiguo Egipto representa un mundo envuelto en misterios, habitado por dioses majestuosos y lleno de historias mágicas. Hace miles de años, en la tierra del sol abrasador y el poderoso río Nilo, la gente construía su vida basándose en la mitología. Estos relatos no eran simplemente una forma de ocio. Servían para explicar la estructura del universo, las razones del cambio del día y la noche, el misterio de la vida después de la muerte y la importancia fundamental de mantener el orden. Para los antiguos egipcios, el mundo circundante era como una arena grandiosa, donde diariamente se desarrollaba el gran drama del enfrentamiento entre la luz y la oscuridad, la armonía y el caos. En estas narraciones, los dioses no actuaban simplemente como entidades todopoderosas. Eran protectores, mentores e incluso compañeros cercanos. Cuando un egipcio miraba el sol, no veía un astro celestial común, sino al mismo Ra, el gran dios que navegaba por la bóveda celeste en su barca solar. Con la llegada de la noche, llegaba la conciencia de que Ra entraba en combate con Apophis, la serpiente de la oscuridad y la destrucción, para que la luz pudiera regresar a la mañana siguiente. Los mitos daban una explicación no solo a los fenómenos naturales, sino también a las costumbres sociales. Enseñaban a las personas a vivir en armonía unas con otras, a honrar a los dioses y a mantener el orden de manera inquebrantable. Esta mitología era el fundamento de todo, desde la estructura familiar hasta la gestión del Estado. Estas historias inspiraban, ayudaban a superar las adversidades y daban esperanza. Este viaje a través de los mitos permitirá conocer a los dioses más poderosos, las batallas más grandes y la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. En el corazón de la cosmovisión de los antiguos egipcios se encontraban dos principios fundamentales que eran el centro de sus representaciones del universo: Maat e Isfet. Maat personifica el orden, la armonía y la verdad. Se puede imaginar como un hilo invisible que une todo lo existente, desde el movimiento de las estrellas en el cielo hasta la vida de un individuo en la tierra. Maat era lo que mantenía el mundo en equilibrio. Sin ella, no podría haber una existencia armoniosa. Era la conciencia de que todo en el mundo funciona como un mecanismo único y coordinado. Los ríos fluyen, el sol sale, las cosechas maduran y las personas se ayudan mutuamente. Esto es la manifestación de Maat, un estado en el que todo sucede como fue predestinado por los dioses, y cada elemento del sistema conoce su lugar. Incluso los faraones, venerados como dioses vivientes, estaban obligados a seguir los principios de Maat y protegerla. Isfet, por otro lado, era la antítesis completa de Maat. Era el caos, el desorden y la mentira. Isfet personificaba todo lo que la gente más temía: la ruina, el hambre, las guerras y la destrucción del mundo. El caos siempre estaba cerca, listo para irrumpir en el mundo ordenado en cualquier momento si la gente se olvidaba de Maat. Por eso, los egipcios creían que cada persona, cada día de su vida, debía contribuir a mantener el orden. Maat e Isfet a menudo se representaban como antagonistas eternos. Para los egipcios, esta lucha no tenía un final definitivo. Maat necesitaba ser defendida y fortalecida cada día, mientras que Isfet debía ser contenida constantemente. Este concepto de confrontación eterna, en el que humanos y dioses actúan juntos, subyace en la mayoría de los mitos del antiguo Egipto. Al principio, cuando aún no existían ni la tierra, ni el cielo, ni el sol, solo se extendía un océano oscuro e infinito. Este océano primordial se llamaba Nun. Nun era el origen de todo, el caos primigenio del que posteriormente surgió el mundo ordenado. Para los antiguos egipcios, Nun era un fenómeno a la vez aterrador y asombroso. Era un vacío desprovisto de forma y sentido, pero en sus profundidades se escondían posibilidades ilimitadas. Creían que fue de las aguas de Nun de donde surgió la primera colina de tierra, Benben, sobre la cual el dios Atum creó la primera luz y la vida. Nun personificaba el caos eterno que siempre reside más allá de nuestro mundo, listo para devorar todo lo existente si no se mantiene el orden. Al mismo tiempo,
Nun recordaba el gran principio. Del caos puede nacer algo grandioso. Los egipcios imaginaban a Nun como un vasto espacio acuático, lleno de energía y potencial, donde se ocultan los secretos del principio de los tiempos. Nun no es solo un mito, sino un símbolo de cómo la gente veía el mundo. El orden y la vida solo pueden surgir del caos, pero el caos no puede ser vencido de una vez por todas. Debe ser contenido cada día. Esta imagen se convirtió en la base de muchos otros mitos y rituales. Cuando el orden nace del caos, en ese oscuro e ilimitado océano de Nun, el primero en manifestarse fue Atum, el dios creador. Los egipcios lo imaginaban como una entidad autoexistente, surgida sin la ayuda de otros dioses. Atum reunió toda su voluntad y se alzó de las aguas de Nun para crear el primer islote de tierra. Este islote se convirtió en la colina de Benben. Se levantó del agua, brillando con una luz dorada, y se convirtió no solo en un pedazo de tierra, sino en el símbolo del comienzo de todo lo existente. Benben se convirtió en el lugar donde Atum comenzó a crear la vida. Dio origen a los primeros dioses: Shu, el dios del aire, y Tefnut, la diosa de la humedad, quienes, a su vez, dieron origen a todo lo demás en el mundo. La colina de Benben personificaba la estabilidad y el orden. Los egipcios veían en ella la base de la creación, y es por eso que en los templos a menudo se erigían obeliscos, cuya forma recordaba a esta colina primordial. Cada uno de estos obeliscos era un símbolo de la conexión entre la tierra y el cielo, entre el mundo de los humanos y el de los dioses. El momento del ascenso de Atum fue importante para los antiguos egipcios, ya que demostraba cómo del caos podía nacer no solo el orden, sino la vida misma. Esta historia los inspiraba a creer que incluso, en los tiempos más oscuros, hay esperanza de una nueva luz. Al darse cuenta de que para crear un mundo completo necesitaba ayudantes, Atum dio origen a Shu y Tefnut. Shu se convirtió en el dios del aire, el soplo ligero y fresco que da vida a todo lo viviente. Tefnut, su hermana y esposa, se convirtió en la diosa de la humedad, el rocío, la lluvia y el agua, sin los cuales la existencia es imposible. Juntos, Shu y Tefnut crearon un espacio habitable. Shu levantó el cielo, dejando lugar para la luz y el aire, para que la gente pudiera respirar. Tefnut se encargaba de la humedad que llena los ríos, ayuda al crecimiento de las plantas y sustenta la vida. Juntos se convirtieron en la base de todo lo que apareció después: la tierra, las plantas, los animales y los humanos. Shu y Tefnut simbolizaban el equilibrio natural. El aire no puede existir sin la humedad, y la humedad sin el aire. Los egipcios veían en esta pareja la armonía ideal. Creían que Shu protegía el mundo del caos, manteniendo el cielo en alto, y que Tefnut sustentaba la vida, llenando la tierra de agua. La historia de Shu y Tefnut enseñaba a la gente a valorar las cosas simples pero vitales: el aire que respiramos y el agua que nos nutre. Fueron ellos los primeros pasos hacia la creación de un mundo armonioso. Shu y Tefnut dieron vida a sus hijos, Geb y Nut. Geb se convirtió en el dios de la tierra y Nut en la diosa del cielo. Sin embargo, su relación era mucho más compleja que la de simples hermanos. Estaban profundamente enamorados y no deseaban separarse ni un instante. Geb yacía abajo, representando la tierra cubierta de montañas, llanuras y ríos. Nut se extendía sobre él, formando la bóveda celeste salpicada de estrellas. Debido a su amor incesante, la tierra y el cielo se fusionaron, sin dejar espacio para nada entre ellos. Entonces, su padre, el dios Shu, se vio obligado a intervenir. Levantó a Nut muy por encima de Geb para crear un espacio entre la tierra y el cielo. Este acto permitió que aparecieran la luz, el aire y la vida misma. Los egipcios creían que cada tarde Nut se tragaba el sol y cada mañana lo daba a luz de nuevo, creando así el ciclo del día y la noche. La historia de Geb y Nut explica la estructura del mundo. La tierra y el cielo están separados,
pero siguen indisolublemente unidos. Geb da vida a todo lo que crece y habita en la tierra, mientras que Nut protege a todos los seres vivos, creando sobre sus cabezas un manto estrellado. Esta historia enseñaba a los egipcios a valorar el mundo que los rodeaba y a ver en él un orden divino, un orden que se mantenía no solo por la separación física, sino por el principio fundamental de Ma'at. Los egipcios estaban convencidos de que el orden en el mundo comienza con el respeto a Ma'at, tanto a nivel de los dioses como de los humanos. Una figura central en la mitología egipcia es Ra, el dios del sol, fuente de luz y vida. Cada día comenzaba su gran viaje por el cielo, iluminando el mundo y protegiéndolo de las fuerzas del caos. Se creía que Ra viajaba en 2 barcas. Por la mañana, se embarcaba en su barca diurna, Manjet, que era radiante y dorada, llevando al mundo luz y vida. A medida que el día llegaba a su fin, Ra se trasladaba a su barca nocturna, Mesektet. Esta barca era más sombría, con remos poderosos, listos para abrirse paso a través de la oscuridad del inframundo. El viaje de Ra no era un simple paseo. Simbolizaba la lucha eterna contra el mal y el caos. Por la noche, cuando Ra se encontraba en el inframundo, se enfrentaba inevitablemente a su principal enemigo, Apophis, la serpiente gigante que intentaba devorar el sol y sumir al mundo en la oscuridad para siempre. Pero Ra, armado con magia y apoyado por otros dioses, siempre salía victorioso para volver a iluminar el mundo con su luz por la mañana. El viaje diario de Ra recordaba a los egipcios que la vida es una serie de pruebas, pero que siempre hay esperanza de un nuevo comienzo. Este mito subrayaba la ciclicidad de la existencia y el poder inagotable de la luz, simbolizado por Ra. Sin embargo, la noche no era un tiempo de descanso para Ra. Cuando el sol se ocultaba tras el horizonte y Ra comenzaba su viaje en la barca nocturna Mesektet, entraba en el inframundo, el Duat. Era aquí donde se desarrollaba su gran batalla contra Apophis, la serpiente del caos y la oscuridad. Apophis era una criatura enorme y aterradora que cada noche acechaba a Ra, intentando detener su avance. Bloqueaba su camino, creaba torbellinos de oscuridad y llenaba el Duat con su aliento venenoso. Ra no estaba solo en esta batalla. Lo acompañaban otras deidades, como Seth, quien con sus poderosos golpes ahuyentaba a la serpiente. El combate de Ra con Apophis era un símbolo de la lucha eterna entre la luz y la oscuridad. Apophis representaba el caos, el miedo y la destrucción, mientras que Ra representaba la luz, el orden y la vida. Cada vez que Ra vencía, el sol volvía a salir. Para los egipcios, esta batalla no era solo un mito, reflejaba sus propias dificultades y victorias. Así como Ra luchaba contra la oscuridad, creían que el hombre también debía superar el caos en su vida. Esta lucha hacía del amanecer no solo un fenómeno natural, sino un verdadero milagro en el que la luz y la vida triunfan. Otra historia importante sobre los dioses es la leyenda de Osiris, Isis y Set. Esta leyenda está llena de tragedia, traición y, por supuesto, esperanza. Osiris era un gobernante sabio y justo de Egipto. Enseñó a la gente la agricultura, las artesanías y las leyes, ayudándoles a vivir en armonía con Ma'at. Su reinado se convirtió en una edad de oro, y la gente amaba a su dios rey. Pero Osiris tenía un hermano, Seth, que envidiaba su éxito y poder. Seth era la encarnación del caos y la destrucción. No podía aceptar que Osiris fuera tan venerado y tramó un plan astuto. Un día, invitó a Osiris a un banquete en el que presentó un magnífico cofre, prometiendo regalárselo a quien le quedara a la medida. Cuando Osiris se acostó en el cofre para probárselo, Seth y sus cómplices cerraron la tapa de inmediato y lo arrojaron a las aguas del Nilo. Pero Seth no se detuvo ahí. En su ira y deseo de destruir a su hermano, desmembró el cuerpo de Osiris en muchas partes y las esparció por toda la tierra para que nadie pudiera encontrarlo. Sin embargo, Isis, la fiel y amorosa esposa de Osiris, se negó a aceptar su muerte. Emprendió un largo y peligroso viaje para reunir todas las partes del cuerpo de su esposo. Recorriendo pueblos y ciudades,
Isis preguntaba a la gente si habían visto algo inusual, y su magia la ayudaba a encontrar hasta los lugares más recónditos donde Seth había escondido las partes. Cuando Isis finalmente reunió todas las partes de Osiris, con la ayuda de sus poderosos hechizos y la asistencia de su hermana Neftis, realizó un gran ritual. Este ritual le permitió volver a la vida, aunque no en su forma habitual. Osiris se convirtió en el dios del inframundo, el juez de los muertos, y continuó su existencia de una nueva manera. Isis no solo devolvió a Osiris, sino que también protegió su legado. Concibió de él un hijo, Horus, quien creció para vengar a su padre y restaurar la justicia. Tras la resurrección de Osiris y la concepción de su hijo, nació Horus. Su nacimiento se convirtió en un símbolo de esperanza y la restauración de la justicia. Pero el camino de Horus no fue fácil, ya que nació en un mundo gobernado por su tío Seth, el asesino de Osiris. Isis, comprendiendo la amenaza, escondió a Horus en un lugar apartado, lejos del malvado Seth. Lo crió en secreto, protegiéndolo con su magia y sabiduría. Cuando Horus se hizo adulto, comprendió que su deber era vengar la muerte de su padre y recuperar el trono de Egipto que le pertenecía por derecho. Horus y Seth se enzarzaron en una larga y feroz lucha que duró muchos años e incluyó numerosas pruebas. Por ejemplo, en uno de los mitos, los dioses organizaron una competición para determinar cuál de ellos era digno del trono. Horus y Seth se transformaban en animales, luchaban en el agua, competían en carreras e incluso combatían en el cielo. Uno de los episodios más famosos fue una batalla en la que Seth le arrancó un ojo a Horus, pero Horus no se rindió. Su ojo fue sanado por el dios Thoth, símbolo de la sabiduría y la magia. Este ojo, conocido como el ojo de Horus o Udjat, se convirtió en un poderoso símbolo de protección, curación y victoria sobre el mal. Al final, Horus obtuvo la victoria con la ayuda de otros dioses, incluidos Ra y Thoth. Logró derrocar a Seth y restaurar la justicia. Horus ocupó el trono de Egipto, convirtiéndose en el nuevo rey y la encarnación de Maat. Su victoria significó el triunfo de la luz, el orden y la vida sobre el caos y la oscuridad. La lucha de Horus contra Seth se convirtió para los egipcios en un símbolo de que el mal puede ser vencido si se muestra valentía, fe y perseverancia. Esta historia los inspiraba a luchar contra las dificultades y a defender a Maat en su vida cotidiana. Cuando Osiris fue resucitado, no volvió a gobernar en el mundo de los vivos. En cambio, se convirtió en el señor del inframundo, el Duat, el reino de los muertos. Esta transformación convirtió a Osiris en el símbolo más importante de la vida después de la muerte para los antiguos egipcios. El Duat no era simplemente un lugar sombrío, sino una etapa de transición donde el alma se preparaba para la vida eterna. Osiris se convirtió en el gobernante de este reino, donde juzgaba a los muertos, determinando su destino. Su juicio se basaba en los principios de Maat. El alma del difunto era pesada en una balanza. En un platillo se colocaba el corazón, y en el otro, la pluma de Maat, símbolo de la verdad. Si el corazón era ligero, el alma se dirigía al paraíso, a los campos de Yalu, donde le esperaba la vida eterna. Si, por el contrario, estaba cargado de pecados, era devorado por el monstruo Amit. El papel de Osiris, como juez y gobernante del Duat, mostraba a los egipcios que la muerte no es el fin, sino una transición a una nueva vida. Para ello, era necesario vivir según las leyes de Maat, ser justo, honesto y respetar a los dioses. Además, Osiris era la personificación del ciclo eterno de la naturaleza. Su renacimiento se asociaba con las crecidas del Nilo, que traían fertilidad y daban vida a todo. Así, Osiris se convirtió no solo en el dios de los muertos, sino también en un símbolo de renacimiento, la fuerza de la naturaleza y el orden eterno. Cuando la vida de una persona llegaba a su fin, su alma comenzaba su viaje hacia el Duat, donde se preparaba para el juicio de Osiris. Pero antes de que el alma pudiera emprender este viaje, su cuerpo debía ser preparado adecuadamente. Aquí desempeñaba un papel clave el dios Anubis, patrón de los muertos y maestro del embalsamamiento.
Anubis era representado como un hombre con cabeza de chacal, lo que simbolizaba su conexión con el inframundo. Su tarea era asegurar al difunto una transición segura a través del complejo proceso. Anubis supervisaba personalmente el embalsamamiento para que el cuerpo se conservara para la vida eterna. Los egipcios creían que el alma no podría llegar al Duat si el cuerpo no estaba preparado correctamente. El proceso de embalsamamiento era complejo y simbólico. Primero, se extraían los órganos internos del cuerpo, dejando solo el corazón, que se consideraba el asiento del alma y era necesario para el juicio de Osiris. Los órganos se colocaban en vasos especiales, los vasos canopos, que los protegían con magia. El cuerpo se trataba con aceites especiales y se envolvía en vendas de lino. Una parte importante del ritual era proveer al difunto de todos los objetos necesarios para la vida futura. En la tumba se depositaban alimentos, amuletos, herramientas e incluso estatuillas Ushepti, que debían servir al difunto en su nueva vida. Anubis desempeñaba otro papel importante. Acompañaba al alma hasta la balanza de Maat. Su presencia significaba que la muerte no era el fin, sino el comienzo de un nuevo camino. Cuando el alma llegaba a la sala del juicio de Osiris, le esperaba la prueba más importante, el pesaje del corazón en la balanza de Maat. Si el corazón del difunto era ligero, significaba que la persona había vivido según las leyes de Maat. Pero si el corazón estaba cargado de pecados, al alma le esperaba un destino terrible, el encuentro con Amit. Amit, conocida como la devoradora de almas, era una criatura espantosa con cuerpo de león, cocodrilo e hipopótamo, animales que simbolizaban la agresión y la crueldad. Se sentaba en silencio junto a la balanza de Maat, esperando para devorar los corazones de aquellos que no superaban la prueba. Si el corazón caía en manos de Amit, el alma desaparecía para siempre, privada de la oportunidad de una vida eterna. Para los egipcios, este era el mayor temor, ser olvidado y desaparecer del mundo. El encuentro con Amit simbolizaba el castigo absoluto por la violación de Maat. Por eso, en las tumbas, a menudo se encontraba el libro de los muertos, una colección de hechizos que debían ayudar al alma a evitar este terrible destino. La imagen de Amit también servía como recordatorio de la importancia de la moralidad y la justicia. No era solo un monstruo, sino la encarnación de la responsabilidad ineludible por los propios actos. Para aquellos que superaban con éxito la prueba del juicio de Osiris, se abrían las puertas del paraíso. Yalu, también conocido como los campos de juncos, no era solo una morada pacífica, sino un lugar ideal donde las almas podían disfrutar de un descanso eterno. Yalu se presentaba como vastas extensiones verdes, surcadas por ríos y cubiertas de campos fértiles. Este lugar simbolizaba la armonía y la vida ideal. En Yalu, las almas podían dedicarse a sus actividades favoritas, cultivar los campos, navegar por los ríos o simplemente disfrutar de la paz. A diferencia de la vida terrenal, aquí no había sufrimientos ni privaciones, solo alegría y bienestar. Los egipcios creían que en Yalu cada uno recibía lo que había merecido en vida. A las almas se les proporcionaba todo lo necesario: comida, agua e incluso sirvientes en forma de Ushepti, que realizaban los trabajos pesados por ellos. Esta era la recompensa por una vida honesta y justa, vivida según las leyes de Maat. Yalu también simbolizaba la idea del ciclo eterno de la naturaleza y el renacimiento. Así como el Nilo traía fertilidad, Yalu otorgaba una nueva vida a aquellos que habían superado todas las pruebas. Este lugar se convirtió en una imagen de esperanza, enseñando a los egipcios a valorar la armonía, el trabajo y la justicia. Entre todos los dioses que protegían a las personas, Bastet ocupaba un lugar especial. Su amor, cuidado y disposición para proteger la convertían no solo en una diosa, sino en un verdadero símbolo de calidez y confort. Sin embargo, Bastet era más que una simple encarnación de la ternura. Sabía ser fuerte y temible si se trataba de proteger a sus devotos. Las historias sobre ella recordaban a la gente que el cuidado y la fuerza pueden ir de la mano.
Bastet era una de las diosas más amables y veneradas del antiguo Egipto. A menudo se la representaba con cabeza de gata, y no era una coincidencia. Para los egipcios, los gatos simbolizaban la gracia, la protección y la fuerza. Protegían los hogares de ratones y serpientes, y se creía que la propia Bastet protegía a las personas de los malos espíritus y traía al hogar comodidad y alegría. Una de las leyendas cuenta cómo Bastet salvó al mundo de la serpiente del caos, Apophis. Apophis acechaba cada noche la barca solar de Ra para atacarla y devorar la luz. Pero una noche, Bastet decidió enfrentarse a él. Se transformó en una gata enorme. Sus ojos brillaban como dos soles, y sus garras resplandecían como hojas de espada. Cuando Apophis se acercó, Bastet emitió un fuerte grito que resonó por todo el inframundo, asustando a la serpiente. Saltó sobre él, infligiéndole golpes con sus afiladas garras hasta que Apophis se retiró. Gracias a su valentía, Ra pudo continuar su viaje y el sol volvió a salir. Este mito enseñaba que incluso frente al mayor caos se puede encontrar la fuerza para luchar. Bastet también cuidaba de las mujeres y los niños, ayudaba en los partos y protegía a los recién nacidos de las enfermedades. Hay relatos de cómo los espíritus malignos intentaban entrar en una casa, pero Bastet aparecía en forma de una gran gata, los ahuyentaba y salvaba a la familia. Por eso, las mujeres, a menudo, llevaban amuletos con su imagen. Si Bastet es el hogar y el calor, Hathor es la fiesta, la alegría y el amor. Sus historias están llenas de luz, música e incluso astucia que ayuda a salvar el mundo. A Hathor siempre se la representaba con una sonrisa amable y orejas de vaca, lo que subrayaba su conexión con el cuidado y la abundancia. Era la diosa de la alegría, el amor y la música. La llamaban la casa de Horus, ya que protegía al joven dios Horus y personificaba el amor, el cuidado y el apoyo. En el antiguo Egipto, Hathor era el símbolo de todo lo luminoso y bello que hace que la vida valga la pena. Una de las historias más famosas sobre Hathor es su salvación de la humanidad. El dios del sol Ra se enfureció con los humanos por sus pecados y envió a su hija, la diosa de la ira Sekhmet, para castigarlos. Pero Sekhmet se dejó llevar. Su ira era tan fuerte que comenzó a destruir todo a su alrededor. Ra se dio cuenta de lo que había hecho y comprendió que si no detenía a Sekhmet, el mundo perecería. Y fue entonces cuando Hathor acudió en su ayuda. Ideó un plan genial. Tomó una gran cantidad de cerveza roja, la tiñó para que pareciera sangre y se la ofreció a Sekhmet. Sekhmet, al ver la sangre, la bebió ávidamente. Se emborrachó y finalmente se calmó. La destrucción cesó y la humanidad fue salvada. Gracias a Hathor, la ira dio paso a la paz, y su imagen se convirtió en un símbolo de que la bondad y la misericordia son siempre más fuertes que la furia. Hathor también era considerada la patrona de las mujeres y la familia. Las mujeres egipcias llevaban amuletos con su imagen, creyendo que las protegería, les traería felicidad y amor. Si Hathor era el símbolo de la alegría y la fiesta, Thoth personificaba la sabiduría, el conocimiento y la magia. Sus historias están llenas de ingenio, soluciones a problemas complejos y la creación de las bases que ayudaron a mantener el orden en el mundo. Thoth era el dios de la sabiduría, la escritura y el tiempo. A menudo se le representaba con la cabeza de un ibis, un ave que simboliza la prudencia y la inteligencia. No solo fue el inventor de los jeroglíficos, sino también el patrón de todos los que buscaban respuestas a preguntas complejas. Thoth era quien encontraba el equilibrio cuando el mundo necesitaba armonía. Una de sus historias más famosas fue su ayuda a la diosa Nut, madre de los dioses Osiris, Isis, Seth y Neftis. Según una profecía, Nut no podía dar a luz a sus hijos en ninguno de los 360 días del año. Acudió a Thoth en busca de ayuda, y él ideó una forma de sortear esta limitación. Thoth desafió al dios de la luna a un juego de dados y, al ganar, le ganó 5 días adicionales. Estos días se añadieron al calendario y se convirtieron en el tiempo en que Nut pudo dar a luz a sus hijos.
Este mito enseñaba a los egipcios que el ingenio y la inventiva pueden superar cualquier obstáculo. Thoth no solo era inteligente, sino también justo. Se le consideraba el mediador entre los dioses cuando surgían conflictos. Por ejemplo, desempeñó un papel importante en la disputa entre Horus y Seth por el trono de Egipto, actuando como árbitro y ayudando a los dioses a tomar una decisión justa. Su voz era la voz de la razón, que no permitía que el caos alterara el orden. En el antiguo Egipto, donde las fronteras entre el mundo de los dioses y los humanos eran difusas, los faraones eran mucho más que simples gobernantes. Se les consideraba encarnaciones vivientes de los dioses, conductores de su voluntad en la tierra. Una de las historias más asombrosas sobre la conexión entre un faraón y un dios es el relato del nacimiento de Hatshepsut, la reina que el propio Amón-Ra eligió para una gran misión. Un día, Amón-Ra, el gran dios del sol y señor del orden, decidió que Egipto necesitaba un gobernante capaz de traer al país no solo prosperidad, sino también armonía. Su mirada se posó en la reina Ahmose, esposa del faraón Tutmosis. Ahí, su sabiduría y virtud atrajeron la atención del dios y decidió bendecir a su futuro hijo. La leyenda cuenta que Amón-Ra se apareció a Ahmose en un sueño. Su apariencia era similar a la de su esposo, pero la luz que emanaba de él era tan brillante que llenó toda la habitación de resplandor. El dios se acercó amablemente a Ahmose y pronunció: «Darás a luz a una niña destinada a convertirse en un gran faraón. Su nombre resonará a través de los siglos, y su reinado iluminará Egipto como el sol ilumina el mundo». Pronto, nació una hija a la que llamaron Hatshepsut. Desde el momento de su nacimiento, flotaba en el aire un aura de algo inusual. Cuando creció, su origen divino no dejaba lugar a dudas. Al convertirse en faraón, Hatshepsut ordenó que la historia de su nacimiento fuera grabada en las paredes de los templos. En estas representaciones, Amón-Ra aparece ante Ahmose, y la propia Hatshepsut es representada rodeada de dioses que la reconocen como su elegida. Esta historia se convirtió en la base de su reinado, fortaleciendo su derecho al trono. Cuando Alejandro Magno conquistó Egipto, no se vio a sí mismo simplemente como un conquistador militar. Quería ser reconocido por el pueblo egipcio como su gobernante legítimo, un faraón conectado con los dioses. Alejandro sabía que para ello necesitaba obtener la confirmación de los propios cielos, y decidió viajar a uno de los lugares más sagrados de Egipto, el oráculo del dios Amón, en el oasis de Siwa. El camino fue largo y peligroso. Alejandro, junto con su séquito, cruzó el desierto, donde el sol quemaba sin piedad y el viento levantaba arena que ocultaba el camino. La leyenda cuenta que en uno de los momentos más difíciles del viaje, cuando los viajeros se perdieron, dos cuervos se les acercaron. Estas aves, enviadas por el propio dios Amón, volaron delante de ellos, indicándoles el camino correcto. En el templo de Amón, Alejandro fue recibido por el sumo sacerdote, quien, según se dice, lo llamó inmediatamente hijo de Amón. Según la leyenda, el sacerdote declaró que Alejandro no solo era hijo de un dios, sino también el elegido para grandes hazañas. Se le predijo que su nombre viviría por los siglos. El sacerdote también confirmó que Alejandro tenía derecho a ser faraón de Egipto, lo que lo convirtió no solo en un conquistador, sino también en un gobernante divino a los ojos de los egipcios. Después de esto, Alejandro adoptó el título de faraón y comenzó a representarse con los cuernos de Amón, símbolo de su origen divino. Esta historia demuestra lo importante que era, incluso para los más grandes conquistadores, tener una conexión con los dioses para gobernar Egipto. Ramsés II, uno de los faraones más poderosos, pasó a la historia como Ramsés el Grande. Su conexión con el dios del sol Ra no era solo una leyenda, sino la base de su reinado y una imagen de poder que inspiraba a su pueblo. Una de las historias más conocidas sobre Ramsés narra su oración a Ra antes de la gran batalla de Kadesh. Aquel día, cuando las tropas egipcias se enfrentaron al ejército hitita, Ramsés se encontró en una situación crítica. Sus tropas estaban rodeadas y la derrota parecía inevitable. Pero en lugar de rendirse, Ramsés
se dirigió a Ra. Levantó las manos al cielo y su voz, llena de fe y determinación, llegó hasta el propio sol. Invocó a Ra, pidiendo ayuda. En respuesta a su súplica, el sol brilló intensamente, cegando a los enemigos, y una fuerza increíble se apoderó del corazón de Ramsés. Irrumpió en las filas de los hititas, luchando con tal furia que los enemigos comenzaron a retroceder. Sus tropas, inspiradas por su ejemplo, lo siguieron, y la batalla terminó con el triunfo de Egipto. Esta historia, grabada en las paredes de muchos templos, mostraba a los egipcios que su faraón no solo era un líder fuerte, sino también el elegido del propio Ra. En el complejo de templos de Abu Simbel, Ramsés ordenó erigir enormes estatuas donde se le representa junto a los dioses. 2 veces al año, los rayos del sol naciente penetraban en lo más profundo del templo e iluminaban la estatua de Ramsés, subrayando su conexión divina. Cleopatra VII, la última reina de Egipto, fue conocida no solo por su sabiduría y belleza, sino también por su habilidad para usar los antiguos mitos para fortalecer su poder. Adoptó la imagen de Isis, la gran diosa que protegía a la gente, daba vida y restauraba el orden. Cleopatra se representaba no solo como una reina, sino como la encarnación terrenal de Isis, esforzándose por ser la protectora y madre de su pueblo. Según la leyenda, en su juventud, Cleopatra pasó una noche en oración, pidiendo a la diosa que la ayudara a gobernar con sabiduría y justicia. Se dice que en un sueño, Isis se apareció a Cleopatra, rodeada de luz, y le dijo: «Te convertirás en mi hipóstasis terrenal. Así como yo protejo el orden, tú protegerás a tu pueblo». Desde entonces, Cleopatra comenzó a construir su imagen como la encarnación viviente de Isis. En sus monedas, se la representaba con los atributos de la diosa, los cuernos y el disco solar. El pueblo veía en Cleopatra no solo a una gobernante, sino a un ser divino. Las leyendas también conectan sus alianzas con Julio César y Marco Antonio con la historia de Isis y Osiris. Así como Isis reunió las partes del cuerpo de su esposo para devolverle la vida, Cleopatra se esforzó por preservar Egipto a pesar de todas las pruebas. Sin embargo, como muchos mitos, la historia de Cleopatra terminó en tragedia. Pero incluso frente a la muerte, se mantuvo fiel a su imagen. La leyenda cuenta que antes de morir, pasó sus últimas horas en un templo, rezando a la diosa por la protección de Egipto. Así, Cleopatra permaneció en la historia no solo como la última gobernante, sino también como la encarnación de Isis, la diosa del amor, la magia y el renacimiento. En el antiguo Egipto, los mitos no eran simples historias. Impregnaban cada aspecto de la vida, desde la arquitectura de los templos hasta las costumbres cotidianas. Cada ritual era un reflejo del mito de Ra, el dios del sol. Se creía que cada amanecer era una victoria de Ra sobre la serpiente del caos, Apophis. Para apoyar esta victoria, los sacerdotes en los templos realizaban ritos especiales, ofrecían dones y recitaban oraciones, ayudando al sol a elevarse en el cielo. Los templos eran verdaderas encarnaciones de mitos en piedra. Cada templo se construía para reflejar el orden cósmico. Por ejemplo, las columnas en las salas centrales representaban los juncos que, según los mitos, aparecieron en la colina primordial en el momento de la creación. Los pilonos de entrada simbolizaban las montañas entre las cuales sale el sol, como en las leyendas de Ra. Las paredes de los templos estaban decoradas con escenas de mitos, los dioses creando el mundo, protegiendo a la gente o luchando contra las fuerzas del caos. Estas imágenes no solo decoraban, sino que también contaban a cada visitante el papel de los dioses en sus vidas. El arte en el antiguo Egipto también estaba impregnado de mitos. En las paredes de las tumbas se representaban escenas de las leyendas de Osiris e Isis. Se consideraban símbolos mágicos que protegían a los difuntos en su viaje por el más allá. Las estatuas de los dioses y los amuletos que se llevaban al cuello también estaban relacionados con los mitos. Por ejemplo, el ojo de Horus, símbolo de protección y curación, era uno de los amuletos más populares. Los mitos cobraban vida durante las festividades religiosas.
cuando las estatuas de los dioses se trasladaban de un templo a otro, y la gente cantaba, bailaba y se regocijaba. Al comenzar cualquier tarea importante, los egipcios se dirigían a los dioses. Rezaban a Thoth por sabiduría o a Isis por la protección de la familia. Así, los mitos eran mucho más que simples relatos. Explicaban cómo estaba estructurado el mundo, cómo vivir correctamente, y ayudaban a sentirse parte de algo más grande. Cada evento, cada oración, todo estaba conectado con las grandes historias que continuaban viviendo junto a su pueblo.